Les invito una vez más, por favor, a que abran sus Biblias. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Y hoy vamos a estar viendo los versos 22 al 32. Marcos 15, versos 22 al 32. Abra su Biblia, por favor. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versos 22 al 32. Dice así la Sagrada Escritura. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Amado Dios, una vez más damos gloria a tu santo nombre. Y rogamos ahora el auxilio de tu Espíritu Santo para poder, Señor, discernir y entender el mensaje de tu palabra. Pedimos, Señor, que Él abra nuestros ojos espirituales y nos permita ver la enseñanza preciosa que tiene este pasaje. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos, amados hermanos. Me gustaría que por unos momentos usted me acompañe en lo que sería un viaje imaginario a acompañar a Jesús hasta el Gólgota. Quiero que usted por un momento imagine cómo era el proceso de ejecución por crucifixión. La manera en que los reos eran ejecutados por crucifixión no cambiaba, siempre se seguía el mismo patrón, el mismo orden. Según establecía la ley, el criminal condenado tenía que cargar su propia cruz o al menos la vara transversal, ¿verdad?, hasta llegar al lugar de la crucifixión. Jesús fue cargando su cruz una parte del camino. Usted puede ver eso en Juan 19, 17. Él iba cargando la cruz por una parte del camino. Pero debido a que ya él había sufrido golpes, azotes, se le había puesto una corona de espinas en la cual lo había hecho sangrar, estaba muy débil. Jesús había sido azotado con el terrible fragum romano, que era un látigo con 12 cuerdas, y en cada una de las puntas de las cuerdas tenían pedazos de hueso y pedazos de metal. Cada vez que un fragum daba un golpe en la espalda, arrancaba pedazos de piel y levantaba las arterias y las venas. Llegó un momento que Jesús estaba tan débil que no pudo continuar y cayó. Y entonces los soldados romanos obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene, usted puede ver el verso 21 de este mismo evangelio, a que llevara su cruz por el resto del camino. Usualmente los soldados tomaban el camino más largo para llevar al reo hasta el lugar de la ejecución, el camino más largo de toda la ciudad. Bien, su propósito era convertir aquello en un circo, era que la mayor parte de la población viera lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Pudiera ver el espectáculo,
con un solo propósito, y era infundir temor en las personas. El César creía que la exhibición pública de una muerte lenta y agonizante servía como un elemento disuasorio contra el crimen. El reo condenado usualmente iba rodeado por 4 soldados. Había 2 soldados al frente y 2 soldados detrás. Y frente a esos 4 soldados iba un soldado que llevaba un cartel donde estaba escrito la causa por la cual ese reo iba a ser ejecutado. Cuando el reo finalmente era crucificado, ese cartel era clavado en la cruz sobre su cabeza para que todos pudieran verlo. Y esto fue lo que pasó con Jesús. Usted puede ver eso en Mateo 27:37, ¿verdad? Y cuando el reo finalmente llegaba al lugar de la crucifixión, la cruz era colocada en el piso, el reo era obviamente acostado sobre la cruz y ahí empezaba realmente el tormento. Le clavaba sus manos usando unos clavos que eran al menos de media pulgada de ancho y hasta 7 pulgadas de largo. Clavos muy parecidos a lo que nosotros vemos en los ferrocarriles, ¿verdad? Que son inmensos. Lo clavaban a través de las muñecas y luego superponían los pies y también atravesaban un clavo para fijar ambos pies a la cruz. Se ponía debajo del reo, en la parte de atrás, un poste llamado silla de montar, donde la víctima podía sentarse. Y esto era para permitir que se apoyara, para apoyar a su peso en el proceso de morir, ¿verdad? Luego la cruz era alzada y se dejaba morir al criminal. La crucifixión, amado hermano, era una muerte lenta, cruenta, dura, difícil. Generalmente los reos pasaban incluso días en la cruz. De tal manera que en ocasiones lo que se hacía era que se aceleraba la muerte quebrándole las piernas, quebrándole los huesos de las piernas para que el reo no pudiera alzarse y de esa manera ya llegaba un momento que no podía respirar y moría por asfixia. Déjame decirte, esa fue la terrible muerte que enfrentó el Salvador. Ahora, déjame aclarar algo. Quise traer esto a tu mente para que tengas una idea de todo lo que sufrió nuestro Señor ese día. Para que en tu mente entiendas el dolor, el sufrimiento. Muchas veces pensamos, nadie ha sufrido como yo. Déjame decirte, ninguno de nosotros ha sufrido lo que sufrió Cristo. Ahora, déjame aclararte algo. El Evangelio de Marcos no se enfoca en los detalles de los sufrimientos físicos de Jesús durante su crucifixión. Este Evangelio no hace ninguna explicación de cómo fue los padecimientos de Cristo en la cruz. Lo que se enfoca Marcos, lo que él describe cuidadosamente en este Evangelio es 3 burlas blasfemas que enfrentó Jesús en su crucifixión. 3 burlas blasfemas que enfrentó Jesús en su crucifixión. Y vamos a ver cuáles fueron esas burlas. En estos versos veremos las burlas que le hicieron los pretorianos en los versos 22 al 24. Y cuando digo los pretorianos me refiero a los soldados. Bien. Las burlas de Pilato en el verso 25 al 28. Y finalmente las burlas de los presentes, de los testigos que estaban presentes en los versos 29 al 32. Vamos a empezar con la burla de los pretorianos. Y cuando digo pretoriano, recuerde, me refiero a soldado. Lo uso por aliteración, ¿verdad? Dice el verso 22, le llevaron. ¿A quiénes lo llevaron? Obviamente los soldados. Bien, los soldados lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la carabela. Bien, ahora, fíjense, aquí vemos a los soldados llevando a Jesús. Pero yo quiero que usted entienda que en el contexto el evangelista se enfoca en la burla incluso de estos soldados. Si usted va a los versos que están anteriormente, versos 16 al 20,
vea lo que habían hecho estos hombres, estos soldados, dice en el verso 16. Entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa romana, lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron. Y comenzaron a gritar: ¡Salve, Rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencia. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. El manto púrpura significaba realeza. Y lo que estaban haciendo era burlarse de Jesús, porque obviamente la acusación era que él había dicho que era el rey de los judíos. Bien, por eso también le pusieron esa corona de espinas. Pero lo que quiero que notes es el énfasis que hace el evangelista en cómo Cristo recibía burlas blasfemas de parte de todas estas personas, ¿verdad? Ellos se estaban riendo de él, se burlaron de Jesús antes de llevarlo al Gólgota. ¿Sabe? La palabra Gólgota es transliteración del arameo y significa eso mismo, significa lugar de la carabela. Y ese era el lugar del nombre donde Jesús fue crucificado. ¿Sabe? Algunos piensan que se le puso ese nombre porque tenía apariencia de carabela. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas concluyen en que se llamaba así porque era un lugar en que usualmente se llevaban a cabo las ejecuciones y que los restos óseos de muchas personas estaban esparcidos por aquel lugar, ¿verdad? Se veían, las personas pasaban y podían verlo, y es por eso que se le había puesto Gólgota. Dice el 23, vino mezclado con mirra. ¿Sabe? Esta bebida era una especie de narcótico que se usaba para aliviar el dolor agonizante de los condenados. Y era ofrecida, fíjense, antes incluso de que ocurriera la crucifixión. Algunos creen que el propósito verdadero por el cual le daban este sedante, este narcótico, era para tranquilizar al reo y de esa manera le fuera más fácil a los soldados el poder crucificarlos. ¿Sabe? Entre los judíos existía una antigua costumbre, y era que a las víctimas de mucho sufrimiento, las víctimas que estaban atravesando una enfermedad mortal y estaban a punto de morir, se les diera una poción narcótica para ayudarlos a lidiar con el dolor. Usted puede ver eso, por ejemplo, en Proverbios 31, verso 6. En Proverbios 31, 6 dice: da bebida fuerte al que está pereciendo y vino a los amargados de alma. ¿Ok? Ahora, Marcos nos aclara aquí algo importante. Y es que cuando los soldados le ofrecieron este narcótico a Jesús, dice Marcos, pero él no lo tomó. Estoy en el verso 23, mi hermano. Pero él no lo tomó. ¿Sabe? Jesús estaba cumpliendo lo que el Señor había dicho en el Salmo 69, 21, donde se profetizaba que esto le sería ofrecido, pero que él lo rechazaría. Él no tomaría este narcótico. ¿Por qué? Nuestro Señor quería estar en plena posesión de sus facultades mentales. Quería estar consciente al hacer la voluntad del Padre. Quería estar en pleno conocimiento al realizar la obra de redención. Recordemos la oración de Jesús en el Getsemaní, ¿verdad? En Mateo 26, 36 en adelante. Voy a leer nada más que dos versos, el 39 y el 42. Jesús dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Verso 42, diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús debía beber la copa
de la ira de Dios. En aquella cruz, Jesús bebería la copa de la ira santa, justa del Dios eterno. Y Él quería atravesar ese sufrimiento en plena conciencia. Y es por eso que Él rechazó el narcótico, para estar consciente a la hora de beber la copa de la ira de Dios por la iniquidad humana. Él no iba a atenuar el dolor, el sufrimiento, sabiendo que Dios quería que Él atravesara esta prueba en la plenitud de sus facultades. No sé cuántos de ustedes han leído el Salmo 22, pero el Salmo 22 describe los terribles sufrimientos de Jesús. Es un salmo en que expresa el dolor de una manera única, las emociones, las agonías que el Señor Jesús estaba experimentando mientras colgaba en esa cruz. Pero sabe, durante todo ese tiempo, desde el principio hasta el final, Jesús mantuvo su lucidez. ¿Para qué? Con dos propósitos. A fin de poder ministrar a uno que estaba crucificado con Él, que se arrepentiría. Y en segundo lugar, porque desde la cruz Jesús siguió predicando, dio 7 mensajes desde la cruz. Allí fue su última enseñanza del ministerio terrenal. Después de esto, obviamente, Él siguió en su resurrección, pero esta fue su última enseñanza en el ministerio terrenal. ¿Verdad? ¿Qué ejemplo el de Jesús para seguir por nosotros? Se nos llama en Filipenses capítulo 3, verso 10, la Biblia nos llama a todos los creyentes a participar en sus padecimientos. A participar en sus padecimientos. ¿Qué significa? A estar dispuesto a sufrir por Cristo. Si Cristo sufrió por mí, yo debo estar dispuesto a sufrir por Él. Verso 24, fíjense, no da detalles, simplemente dice, cuando le crucificaron. Marcos no da ningún detalle del sufrimiento físico de Jesús. Sus palabras son simples y directas. ¿Por qué razón? Bueno, la audiencia de Marcos era gentil y estaba acostumbrada a ver ejecuciones por crucifixión con mucha frecuencia. Veían crucificados con suma frecuencia, ¿verdad? Y déjeme decirle, la crucifixión no fue un método nuevo de ejecución. Antes de los romanos, muchas otras culturas la habían aplicado y luego fue adoptada por el Imperio Romano. Ahora, los romanos generalmente reservaban este tipo de castigo, no siempre, para los esclavos y para los homicidas y especialmente para los traidores al imperio, aquellos que se rebelaban contra el César. Era un método de ejecución temido y sumamente vergonzoso. Se nos dice que después que los soldados crucificaron a Jesús, dice que ellos se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. O sea, esta era una costumbre, ¿verdad? Los romanos acostumbraban a crucificar a los criminales desnudos. Era parte de añadir vergüenza a la ejecución. Imagínense estar expuesto, desnudo, delante de todas las personas. Y era parte del sufrimiento que se imponía. No solamente el dolor físico, sino también el dolor moral de estar en esa condición de una manera pública, ¿verdad? Sin embargo, en Judea, por causa de los escrúpulos de los judíos, usualmente permitían que los reos que eran crucificados usaran un taparrabos. Pero se despojaba al que iba a ser ejecutado de todas sus pertenencias personales y estas pasaban a ser propiedad de los soldados, del pelotón de ejecución. Y aquí se ve que los soldados echaron suerte para determinar qué prenda de ropa iba a tener cada cual. ¿Sabe? Ellos no lo sabían, pero al hacerlo estaban cumpliendo otra profecía. El Salmo 22, 18 había sido profetizado lo siguiente, dice, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. ¿Ok?
Así que estos soldados se burlaron de Jesús, se mofaron de él y lo crucificaron de una manera cruel. Bien, y hemos examinado las burlas de los pretorianos. Ahora vamos a analizar las burlas de Pilato, la manera en que Poncio Pilato se burló. Dice el verso 25, era la hora tercera. La hora tercera, amado hermano, era las 9 de la mañana. Esa fue la hora en que Jesús fue crucificado. Dice, ¿cuándo le crucificaron? Y la inscripción de la acusación contra él decía, el rey de los judíos. ¿Okay? Recuerden, esa fue la inscripción que yo le dije ahorita. Cuando el rey iba caminando, llevaba una inscripción en la que se decía la causa por la cual esta persona iba a ser ejecutada, iba a ser crucificada, ¿verdad? Jesús fue crucificado porque fue proclamado como el rey de los judíos. ¿Recuerdan cuando el domingo él entró a Jerusalén? ¿Recuerdan que la multitud decía, bendito el Hijo de David, el rey que viene en el nombre del Señor? Bien, y esa causa fue la razón que pusieron para ejecutar a Jesús. ¿Sabe? El evangelista Juan nos dice que el letrero donde se describía la causa de Jesús para su ejecución estaba escrito en hebreo, o mejor dicho, en arameo judaico, en latín, en griego. Usted puede ver eso en Juan 19, verso 20, ¿verdad? Ahora, esa inscripción de Pilato, donde él puso que Jesús iba a ser crucificado por ser el rey de los judíos, obviamente irritó a los líderes judíos. Enfadó a los líderes judíos. Y el evangelista Juan nos dice en Juan 19, versos 19 al 22, que ellos le pidieron a Pilato encarecidamente que cambiara el letrero y que pusiera que Jesús había dicho, o sea, que este hombre decía ser de los reyes de los judíos. No que él era rey, sino que él decía que era rey de los judíos. Pero la escritura también nos dice que Pilato se negó a hacerlo. Pilato se negó a hacerlo y respondió diciendo, lo que he escrito, lo he escrito. Bien. Y de esa manera, su título real ahora estaba en la cruz. Todo el mundo podía ver que Jesús es rey. Jesús fue proclamado rey incluso desde la cruz. Y los líderes de Israel no pudieron hacer nada para impedirlo. Las palabras de Pilato pretendían ser una burla a las aspiraciones judías de independencia. Un rey que era despojado y ejecutado en público, obviamente había perdido su reino para siempre. Un rey muerto no puede hacer nada. Bien, un rey muerto no tiene poder, pensaba Pilato. Y de esa manera se estaba obviamente burlando también de Jesús. Además se nos dice en el verso 27 que crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Verso 28 dice, y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Ahora debo aclarar algo, este último verso no aparece en los manuscritos más antiguos. Bien, aunque Pilato había declarado repetidamente que Jesús era inocente, Jesús fue condenado con dos criminales, como si él mismo fuera un criminal. Si usted ve, por ejemplo, hay muchos pasajes, Lucas 23:4, Lucas 23:14, Lucas 23:22. Pilato dice, no he hallado ninguna causa, ninguna culpa en este hombre. O sea, aún Pilato reconoce que Jesús era inocente, que no había causa para condenarlo. Pero aún así, por la presión de los judíos, decidió condenar a Jesús. Decidió llevar adelante la crucifixión. Algunos sugieren que estos criminales que habían sido crucificados junto a Jesús habían sido compañeros de Barrabás. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba siendo ante Pilato
y le preguntaron, ¿quieren que suelte? Pilato preguntó, la costumbre es que suelte un criminal, ¿quieren que suelte a Jesús? La multitud pidió a Barrabás, ¿verdad? Y algunos expositores sugieren que estos criminales fueron hombres que estuvieron involucrados con Barrabás en una rebelión en que él encabezó, ¿verdad? Usted puede ver eso, por ejemplo, en Lucas 23, 18 al 19. Lucas 23, 18 y 19 dice, pero todos ellos gritaron a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Fíjense, o sea, la causa, entre las causas que tenía, estaba el homicidio. Por tanto, se piensa que estos dos hombres que estaban al lado de Jesús no eran simplemente ladrones, también eran criminales, eran asesinos. Bien. Así que crucificaron a Jesús entre dos criminales, entre dos asesinos. Y el objetivo de Pilato era burlarse de Jesús y de los líderes judíos. Como queriéndoles decir, miren aquí, su rey no es mejor que estos criminales. Su rey no sirve para nada. Pero sin saberlo, al hacerlo, estaba cumpliendo una profecía que fue dada en Isaías 53:12. Isaías 53:12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por sus transgresiones. O sea, vemos aquí la manera en que Pilato se burló de Jesús, se burló de los líderes judíos. Y finalmente vamos a examinar las burlas de los presentes, las burlas de los presentes, versos 29 al 32. ¿Sabe? Marcos nos describe aquí las burlas de, en primer lugar, los transeúntes, versos 29 al 30. En segundo lugar, las burlas de los líderes judíos, en los versos 31 y la primera parte del verso 32. Y finalmente, las burlas de los criminales en el verso 32. Vamos a ver en primer lugar la burla de los transeúntes. Verso 29 dice, y los que pasaban le injuriaban. Fíjense, los que pasaban le injuriaban. ¿Sabe? El término injuriar ahí es una traducción de un verbo griego, blasfemeo, que significa blasfemar, difamar o injuriar. O sea, es proclamar una blasfemia. Proclamar una blasfemia. Póngase un momento en contexto. Estas personas se estaban burlando nada más y nada menos que del Hijo de Dios. Emmanuel, Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, el creador del universo, aquel que había creado los cielos, las estrellas, todo lo que en el cielo y en la tierra existe, fue creado por él. Dice Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que nada de lo que existe vino a existir sin él. Y no solamente él lo creó, sino que él lo sostiene, dice el libro de Hebreos, con la palabra de su poder. El autor de la vida, el creador del universo estaba en esa cruz. Y estas personas se estaban burlando de él. Estaban blasfemando al Hijo de Dios. Tenemos que pensar, amado hermano, tenemos que reflexionar que aquel que sufría en aquella cruz era el Hijo eterno de Dios. Era el Señor de la gloria. No era un hombre cualquiera. Era un hombre, verdadero Dios. El Dios de la gloria estaba en aquella cruz. En aquella cruz estaba aquel, y esta es la ironía, ante quien algún día todo ser humano tendrá que comparecer y será juzgado por él. Porque todo el juicio el Padre lo ha dado al Hijo. Y Jesús será el juez de todos los hombres. La Escritura dice en el libro de Hebreos, está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. De tal manera que esta vida, amado hermano, es la oportunidad que tenemos nosotros de reconciliarnos con Dios. Esta vida es la oportunidad que tenemos nosotros de reconciliarnos con Dios. En aquella cruz estaba el bendito Hijo de Dios.
Solo pensar en esto nos debe llenar de asombro. Jesús podía haber acabado con todas aquellas personas en un segundo. Podía haber destruido a los soldados, a toda aquella gente en un segundo. Sin embargo, no lo hizo. No lo hizo. Y las personas que iban pasando, los transeúntes, dice que ellos, dice aquí en el verso 29, meneando la cabeza. ¿Sabe? Ese era un gesto de burla, de sarcasmo, de desprecio. Estaban blasfemando al Señor. Y diciendo, va, ¿quién es este? ¿Quién es este? Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. ¿Sabe? Es interesante que estas personas usaron una de las mismas acusaciones falsas, de los testimonios falsos que le habían hecho a Jesús en sus juicios falsos. Eso fue lo que usaron sus enemigos para acusar a Jesús. ¿Sabe? Jesús había dicho en Juan 2:19, Jesús le respondió a los líderes judíos cuando le pidieron una señal y él les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero cuando Jesús dijo, destruyan este templo, estaba hablando de su propio cuerpo, estaba hablando de su resurrección. Bien, estaba diciendo que él moriría, pero que resucitaría. Sin saberlo, estas personas que estaban pasando por allí se convirtieron en profetas de la resurrección del Señor. Sin saberlo, estaban anunciando la resurrección de Cristo. ¿Sabe? Jesús podría haberse salvado a sí mismo. Podría haberlo hecho, muy fácil. Hay un pasaje cuando él fue predicando a su aldea y trataron de apedrearlo y la Escritura dice que él pasó por en medio de sus enemigos y nadie pudo hacerle daño. ¿Por qué? Porque en aquel momento todavía no era su hora. Sin embargo, ahora era la hora en que él iba a morir. Jesús podía haberse salvado a sí mismo, pero él no lo hizo. Él no lo hizo. ¿Sabes por qué? Muy sencillo. Si él lo hubiera hecho, ningún hombre podría haber sido perdonado de sus pecados. Ningún hombre habría sido rescatado. La Escritura, ya vimos en el libro de Isaías que dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y ahí estábamos usted y yo, estábamos por nuestros propios caminos, viviendo la vida lejos de Dios, de espaldas a Dios, en rebeldía a Dios. Pero dice el profeta Isaías que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. En otras palabras, a Dios le plació poner sobre Jesús toda su ira santa para que a través de Jesús nosotros recibiéramos el perdón. Así como en el Antiguo Testamento, cuando Dios fue a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Dios pidió a los judíos que sacrificaran un cordero, el cordero de la Pascua. En esa Pascua, ese día de Pascua, el cordero pascual sería Jesús. Juan el Bautista dijo que Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús había venido a morir. Su muerte no fue algo ocasional, no fue algo que lo tomó por sorpresa. Su muerte fue voluntaria, su muerte fue precisamente su plan, su propósito, el propósito eterno de Dios. Él era el cordero que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Y esto debía asombrarnos. Jesús, el santo, el justo, el perfecto, muriendo en una cruz como un criminal. ¿Por quién? Por ti y por mí. Por los injustos, por los pecadores, por los blasfemos. Por los blasfemos. Y es por eso que la única respuesta adecuada que podemos dar cuando entendemos esto, amado hermano, es arrepentirnos de nuestros pecados, confesar a Dios y recibir a Cristo por la fe como Señor y Salvador. No insultes a Dios con indiferencia. ¿Sabe? La Escritura dice, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si usted sigue leyendo, después dice, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? El destino eterno de todo ser humano descansa en una pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es Jesús el Señor y Salvador de tu vida? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? No insultes a Dios con indiferencia. No mires la cruz con desprecio. Pienses que esa sangre preciosa fue vertida en vano. Esa sangre fue el mayor acto de amor y de gracia en la historia humana. El mayor acto de amor y de gracia en la historia humana. Hemos visto la burla de los transeúntes y vamos a ver la burla de los líderes, versos 31 y 32. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían, a otro salvó, a sí mismo no pudo salvarse. Lo ve continuamente, es burla, burla, burla. Burla de los soldados, burla de los transeúntes, burla de los líderes judíos. Todo el mundo burlándose de Jesús. ¿Sabe? Imagínese por un momento. Estamos hablando de los líderes judíos. Se supone que deben ser las personas más santas, más puras, las personas que sean ejemplo, las personas que den un estándar de vida que sea obviamente ejemplo para los demás. Ahora, póngase a pensar por un momento cuán increíble es que estos líderes religiosos odiaran tanto a Jesús que incluso ellos estuvieran dispuestos a ir al Gólgota a burlarse de él. ¿Se da cuenta? Es como voy a la ejecución, al lugar de la ejecución, para burlarme de este hombre. Ese fue su propósito. Cuánto odio, cuánto rencor, qué diferencia con Jesús. Sus primeras palabras en la cruz fueron, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué diferencia entre Jesús y nosotros? Cuando alguien nos hace algo, queremos decir como Juan y su hermano, ¿verdad? Señor, que descienda fuego del cielo y los consuma. ¿Qué ejemplo el de Jesús? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Sabe? Los líderes judíos no solamente cometieron perjurio porque buscaron gente para hacer falsas acusaciones contra Jesús. Bien, ellos fueron los culpables de este asesinato porque ellos iniciaron todo y fueron los culpables de llevar a Jesús ante las autoridades romanas. Y no solamente ellos se burlaron de Jesús, pero fíjense, la burla aquí fue, tú no puedes salvar a nadie. Esa es la burla que hay aquí. Tú no puedes salvar a nadie. Es lo que estaban diciendo estos líderes judíos. Estaban tratando a Jesús como si él fuera un impostor, incapaz de salvarse a sí mismo. Irónicamente, los líderes judíos estaban diciendo una gran verdad. Solo que era una verdad a medias. Bien. Si Jesús iba a salvar a su pueblo, iba a salvar a sus ovejas, entonces, en esta ocasión, él no podía salvarse a sí mismo. Él no podía salvarse a sí mismo. Por eso fue que le oró al Padre 3 veces. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si hay otra manera, Señor, que sea de otra manera. Si no, hágase tu voluntad. En esta ocasión, él no podía salvarse a sí mismo. Porque esta era la voluntad del Padre. Y este era el plan eterno de Dios. La manera en que él iba a redimir a los pecadores. En su ceguera, los principales sacerdotes y los escribas se convirtieron en profetas de la redención. Y esto es irónico, amado hermano. Vemos cómo Dios usa a sus enemigos para cumplir sus propósitos. Como dice el libro de los Hechos, toda esta gente hizo
lo que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo. La soberanía de Dios es increíble, increíble. Verso 32 dice, que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Fíjense, estos líderes le pusieron como condición que Él milagrosamente bajara de la cruz y que se presentara ante ellos sano para poder creer en Él. Pero Jesús tenía otro propósito. Jesús permaneció en la cruz. Jesús permaneció en la cruz. ¿Con qué propósito? Con el propósito de salvarnos a nosotros. Como dice Marcos 10:45, ese día, mediante su sacrificio, Cristo cargó los pecados de muchos. Cristo cargó los pecados de muchos, cumpliendo el propósito de Dios para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Y finalmente, amado hermano, vamos a ver la burla de los criminales, verso 32. Verso 32. Y los que estaban crucificados con Él también le insultaban. Y fíjense, esto es irónico. Hasta los bandidos que estaban con Él, los criminales que estaban con Él, se estaban burlando del Señor. Todas estas personas, los líderes judíos, los soldados romanos, los transeúntes, todas estas personas intentaron convertir a Jesús en el hazmerreír del mundo. Usted sabe cuando quieren tomar a una persona de hazmerreír, todo el mundo quiere burlarse de la persona, ¿verdad? Lo ven como débil y es la oportunidad. Vamos a reírnos de este. Intentaron convertir a Jesús en el hazmerreír del mundo. Déjame decirte, la cruz revela dos grandes verdades. Revela el amor de Dios como ninguna otra cosa y revela la ira de Dios como ninguna otra cosa en la historia. El amor de Dios porque fue allí que Dios demostró que Él iba a salvar a su pueblo. La ira de Dios porque Él estuvo dispuesto a dejar morir a su propio Hijo. Amor hermano, póngase a pensar, ¿estaría usted dispuesto a dejar morir a su hijo? El Padre dejó morir a su propio Hijo para redimirnos del pecado. Y Jesús tenía que beber hasta el final la copa de la ira de Dios. Jesús sufrió la más ignominiosa y humillante de todas las muertes, la muerte de cruz. Y usted dirá, ¿por qué muerte de cruz? ¿Por qué no murió de otra manera? Déjeme decirle por qué. Porque la muerte de cruz era el castigo reservado para los peores criminales. El hombre a quien se condenaba a morir por crucifixión era considerado maldito. ¿Entiende eso? Maldito. ¿Cómo lo sé? Gálatas 3:13. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Entiende eso? ¿Y por qué Jesús, si Él no cometió pecado, si Él fue perfecto, estaba sufriendo la ira del Padre? ¿Por qué estaba cargando este castigo? ¿Sabes por qué? Porque esa maldición debía caer sobre ti y sobre mí. ¿Entiendes eso? Porque nosotros, que somos pecadores tanto por naturaleza como por práctica, pudiéramos ser perdonados y reconciliados con Dios. En la cruz, Dios estaba reconciliando a los hombres consigo mismo. El ofendido, Dios, nos estaba reconciliando con Él mismo. Él tomó la iniciativa. Yo quiero que tú entiendas, toda persona, escucha bien lo que voy a decir, toda persona que nace en este mundo está vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Y nace en pecado.
Salmo 51:5 dice David, en pecado me concibió mi madre. Y yo quiero que tú entiendas, Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y que está airado con el pecador todos los días. Toda persona que está sin Cristo, amado hermano, está bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay de aquellos que se burlan de Dios. Hay de aquellos que blasfeman a Dios. Hay de aquellos que toman su nombre en vano. Dios no dará por inocente al culpable. Dios no dará por inocente al culpable. Jesús murió en esa cruz, amado hermano, con un propósito. ¿Sabes cuál es? Cargar la maldición que debemos llevar tú y yo. Dice el verso Gálatas 3, en la primera parte dice, Cristo, escucha lo que dice, estas palabras son palabras de consuelo para los creyentes. Cristo nos redimió. ¿Qué significa? Pagó el precio completo. ¿Sabe? Su última frase fue, consumado es. Tetelestai en griego. El precio está pagado en su totalidad. No hay nada que pueda añadirse. No hay nada más que pueda hacer un hombre. El precio fue pagado por completo. Cristo nos compró, nos redimió, pagó el precio, dice, de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Él llevó mi maldición y la maldición de todos aquellos que los recibimos por la fe. ¿Ok? Lucas añadió una conmovedora historia. Ya con esto termino, amor hermano. Lucas añadió la conmovedora historia de la conversión de uno de los criminales que estaba junto a Jesús. Fíjense, Lucas 23:39 dice, y uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos, ¿sabe? Y esa palabra que fue traducida a insultos ahí, nuevamente, la traducción literal ahí es blasfemia. ¿Ok? Blasfemia. Fíjense, lo blasfemaron los líderes judíos, lo blasfemó Pilato y ahora también lo blasfemaban aquellos criminales. Bien. Diciendo, ¿no eres tú el Cristo? ¿No eres tú el Cristo? ¿No eres tú el Salvador? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Sin embargo, aquí ocurre algo interesante porque uno de ellos dice, verso 40, pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Vea qué cambio. ¿Ni siquiera temes tú a Dios? Verso 41. Vea ahora aquí la confesión. Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Fíjense, aquí vemos una confesión de pecado. ¿Se da cuenta? Nosotros estamos donde teníamos que estar, porque somos culpables. Bien. Pero note lo que dice a continuación. Pero nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Wow! En una cruz. ¡Qué fe! Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43. Entonces él le dijo, note estas palabras, amado hermano. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una promesa de salvación. Una promesa de salvación. No mañana, no otro día. En verdad te digo que tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Este criminal confesó su culpa, clamó a Jesús y allí en esa cruz, fíjense, este hombre nunca fue bautizado, este hombre nunca formó parte de una congregación, este hombre fue un criminal de los peores. Sin embargo,
hizo lo único que tiene que hacer un ser humano para recibir salvación, es recibir a Cristo por la fe. Recibir a Cristo por la fe. Somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, el Salvador. Señor, acuérdate de mí cuando vengas a reinar y recibe la promesa de salvación. Sabe, todo aquel que cree en Cristo va a experimentar, escuche bien, todo aquel que cree en Cristo, y eso es para ti y para mí, todo aquel que cree en Cristo experimentará la victoria final sobre la muerte. Jesús dijo que el que cree en Él, aunque muera físicamente, vivirá. Y Jesús, las palabras nos dice, Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 55 y 56, escuche estas palabras, amado hermano. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Ahí en este pasaje, Pablo se burla de la muerte como si fuera una abeja a la que le han quitado su aguijón. Ese aguijón fue el pecado que fue expuesto por la ley de Dios. La ley tenía como propósito darnos a conocer el pecado y anunciarnos a Cristo. Pero fue conquistada por Cristo en su muerte en la cruz. Déjame ponerte una ilustración y ya con esto voy a terminar. Un niño viajaba con su padre en su auto y en eso tenían las ventanas bajas y una abeja entró. Este niño era súper alérgico a las picadas de abejas. La alergia era tan grande que si la abeja lo picaba, podía morir. ¿Ok? El padre sabía que la vida de su hijo estaba en un serio peligro. Una sola picada de abeja y su hijo podría morir. El niño obviamente saltaba frenéticamente tratando de esquivar a la abeja. Y la abeja, al ver los movimientos, obviamente se agitó. El padre, calmado, con su mano estiró y agarró la abeja. Luego que la apretó, abrió su mano y el niño se sintió nuevamente atemorizado pensando que la abeja podría salir volando y picarlo, ¿verdad? Pero el padre le dijo, no temas, mira mi mano, ¿ves? Ahí está el aguijón, ahí está el aguijón. Esa abeja ya no puede hacerte daño. Así como la abeja pierde su aguijón cuando pica, amado hermano, la muerte perdió su poder cuando agredió, cuando picó a Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el poder de la cruz. Y si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, la promesa para ti es que tú también tienes vida eterna. Y que tú irás al reino de los cielos con nuestro Señor y Salvador. Porque Él es el Redentor del mundo. Te invito a orar. Señor, damos gracias. Gracias porque Cristo es el Salvador. Gracias porque en esa cruz podemos tener el perdón de todos nuestros pecados. Gracias porque tu Hijo amado, aquel que es perfecto, santo, justo, aquel que nunca cometió pecado, murió en nuestro lugar como nuestro sustituto para identificarse con nosotros y pagar el precio de nuestra condena, para que a través de Él nosotros seamos perdonados y seamos reconciliados con Dios. De tal manera que cuando hoy un pecador recibe a Cristo, la Escritura dice que se nos da el privilegio, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tenemos comunión con el Padre a través de Cristo. Gracias por la cruz. Gracias porque en ella recibimos el perdón. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a vivir en una continua acción de gracias y ayúdanos a dar a otro el amor de Cristo por nosotros. En su precioso nombre oramos. Amén y amén.